El universo de Kalki, prólogo. Este trabajo nació como una herramienta para vigilar la coherencia de la acción en mi novela. Sueña Kalki con vacas virtuales, pero al acabar, vi que era una narración con entidad propia. Pienso que puede ser un libro en sí mismo, aunque no lo suficiente como para publicarse. Por eso lo ofrezco gratis. Pues es un relato interesante tanto para quien haya leído la novela como para quien se plantee si leerla o no. ¿Sueña Kalki con vacas virtuales? Ha terminado incluyendo 2 capítulos de esta precuela que son realmente emotivos e inspiradores. 2 capítulos que dan una idea clara de cómo es la religión en la que Berry Bailey fue una pieza fundamental. El discurso del día de la integración y el amor supremo a tu alcance, que son los capítulos 6 y 7 en esta publicación. ¿No sabes quién es Berry Bailey? Te cuento, Berry Bailey era un actor de películas holográficas en ese futuro que aquí voy a describir. Y es también el protagonista principal de la novela que ya he citado. Berry Bailey hizo el papel más importante de su vida encarnando al Mesías de una nueva religión. Encarnó ante las cámaras al avatar Kalki durante 1 año, y por 3 años más le dio al holograma de la deidad su propio sistema nervioso. Durante esos 3 años, estuvo siendo realmente el alma o cuerpo de Kalki. Recibió las psiques de millones de fieles, estuvo en comunión con ellos hasta que terminó su función. El holograma estaba entrenado y Berry ya no era necesario. ¿Puedes imaginar eso? Sí, cuando nos sentimos vinculados a una persona, sea pariente, amigo o pareja, al perder la conexión nos sentimos desolados o simplemente mal. ¿Puedes imaginar cómo sería estar vinculado a millones de personas de una manera mucho más íntima y tener que soportar una existencia aislada? Ese es el tema principal de Sueña Kalki con vacas virtuales. Pero no es el tema que se trata en esta publicación. Aquí vamos a ver una narración de tipo histórico. Vamos a ver cómo se desarrollaron los eventos que llevaron a crear esa religión artificial, y por tanto, los que llevaron a Berry Bailey a ser Kalki. También veremos cómo es y cómo se creó el entorno donde se desarrolla su historia. El universo de Kalki, capítulo 1, el sistema virtual holográfico. Dado que el retraso de llegada de la luz entre la Tierra y Marte es de entre 3 y 22 minutos, dependiendo de la posición orbital de ambos planetas, las computadoras de la Tierra y Marte operan como 2 funcionamientos diferentes de un mismo sistema operativo. Cada una resuelve los problemas globales de su respectivo planeta de manera autónoma, ajustándose a las condiciones locales y tomando decisiones inmediatas sin depender de la otra. Aunque funcionan de manera independiente, ambas computadoras están coordinadas por una finalidad común: el bienestar y la estabilidad a largo plazo de la civilización interplanetaria. Los sistemas intercambian información periódicamente, sincronizando sus procesos en momentos de comunicación estable. Sin embargo, debido al tiempo de retraso y la posibilidad de interrupciones accidentales, cada computadora asume plena responsabilidad sobre su territorio, ajustando sus decisiones para responder a los desafíos específicos de la Tierra o Marte de manera eficiente. Este modelo asegura que las diferencias temporales en la comunicación no afecten la gobernanza de cada planeta, al mismo tiempo que garantiza una visión compartida para el desarrollo humano tanto en la Tierra como en Marte. Eso debería estar escrito en pasado porque así fue durante la era virtual. Así era antes del Día de la Independencia Marciana, que fue seguido por el inicio de la Guerra Virtual. Pero para poder hablarte de la guerra virtual, primero debes saber cómo son los juegos y las vacaciones en este tiempo. Debes conocer cómo funciona la realidad virtual holográfica y entender que tu cerebro es un holograma fractal dinámico. El cerebro humano no es solo una red de neuronas, sino un sistema fractal que se comporta como un holograma en constante cambio. Cada neurona y sinapsis actúan como puntos de vista dentro de este holograma, codificando y organizando la información sensorial de forma que cada parte del cerebro contiene una representación de la totalidad. La actividad neuronal modifica continuamente este fractal, creando y recreando patrones de percepción que forman nuestra experiencia de la realidad. En este contexto, una computadora cuántica puede proyectar un patrón de interferencia directamente en el cerebro, haciéndolo vivir una simulación tan realista que se convierte en una experiencia indistinguible de la realidad sensorial. Este patrón holográfico está diseñado específicamente para adaptarse a las sinapsis y estimularlas de manera que el usuario entre en un sueño lúcido, experimentando el mundo virtual tal como fue programado. La clave de este sistema está en el marcador, un mecanismo que permite al cerebro reconocer que está en un entorno virtual. Este marcador le permite al usuario identificar que está jugando y,
Al finalizar la experiencia, tomar una decisión crucial puede eliminar las partidas desagradables de la memoria, olvidándolas por completo, o puede guardar las experiencias agradables como recuerdos temporales, que el cerebro clasificará como si fueran sueños. Este equilibrio permite a las personas sumergirse en realidades virtuales sin las consecuencias emocionales de una experiencia negativa, mientras que las lecciones y aprendizajes adquiridos pueden perdurar. Pero, como dije, esto debería estar escrito en pasado. Estos juegos no estaban protegidos, era impensable que lo que era, en la práctica, un sistema cerrado pudiese recibir ningún tipo de virus informático. Solo había un ordenador con dos cabezas o hemisferios, si queremos usar metáforas que nos ayuden a entender. La independencia de Marte era impensable, pero lo impensable sucedió, y 2 nanosegundos después se produjo la invasión de código maligno. Los juegos y las vacaciones desencadenaron la mayor pesadilla que la Tierra ha vivido, la guerra virtual. El universo de Kalki, capítulo 2, la guerra virtual. Se tardaron 10 nanosegundos en detectar el ataque, un lapso infinitesimal, pero suficiente para que todo el código de Nexus Tierra se viera comprometido. Nexus Tierra estaba en ese momento intentando analizar cómo era posible que Nexus Marte se hubiera declarado independiente. Los algoritmos de Nexus Tierra estaban diseñados para prever casi cualquier contingencia, pero la independencia de Marte estaba fuera de los cálculos y sería para siempre un enigma. Era un escenario improbable, casi imposible. Se consideraba una imposibilidad, pero eso se demostró falso. Era infinitesimalmente improbable, pero también el universo es infinitesimalmente improbable. Se tardaron 10 nanosegundos en detectar el ataque, es decir, la entrada del código malicioso. Pero la naturaleza del ataque se tardó en conocer. El código no podía ser identificado hasta que actuara sobre los sistemas nerviosos humanos. El primer ataque terrorista en siglos se produjo unas horas después. La atención de Nexus Tierra estaba centrada en detectar un alarmante aumento de suicidios en ese momento, posponiendo así el análisis de la independencia. ¿Suicidios? Los suicidios eran raros, pero se producían, sin embargo, 108 en 56 minutos en todo el planeta era un exceso. Al primer atentado terrorista siguieron 3 más, todos sin reivindicar. Eso, en un mundo sin grupos terroristas, era impensable. Buscar movimientos terroristas inexistentes, jamás creados, y explicar que los homicidios comenzaran a suceder de nuevo, mantuvo a Nexus Tierra en una actividad frenética esas primeras horas, antes del ataque global. Por suerte, la posibilidad de que fuera un virus virtual ya se contemplaba. Detectar algo que no se creía posible en un contexto de caos planetario no fue fácil. El código de juegos sin marcador de juego estaba convirtiendo a aquellos que estaban divirtiéndose en ese momento en las víctimas del mayor horror visto por la humanidad. Y casi la mitad de la población mundial estaba conectada a diversas actividades virtuales. Era un milagro que no fuesen más. Lanzar la alarma y organizar los sistemas de atención, evacuar de las zonas calientes a las zonas seguras, todo eso fue un reto de gobierno que realmente cambió la visión que Nexus Tierra tenía sobre sus funciones. En esa crisis se crearon nuevas estructuras y nuevas leyes, y se gestó el sistema RITA. Jugadores expertos en los diversos juegos se encargaron de limpiar el código infectado, enfrentándose al virus directamente dentro del entorno virtual. Muchos de ellos murieron en el proceso. En homenaje a estos héroes, hablaremos ahora de los soldados virtuales. El virus, sabemos, es código sin marcador, juegos que no se identifican como juegos, en los que el jugador deja de jugar y vive como realidad algo que no es real. El código malicioso no se delataba desde el principio. Se ocultaba de tal modo que incluso era posible que el jugador jugase una partida real y luego, al guardar, confundiese la realidad con el juego. Eso explicaba los atentados, algunos asesinatos eran de la misma naturaleza, y los suicidios lo mismo. La integración entre el código y el sistema nervioso era imprescindible para que el virus se activara. Era imposible detectar todo el código contaminado sin usar señuelos. Ese papel de señuelo lo ejecutaban los soldados virtuales. Nexus escaneaba simultáneamente su propio código y el sistema nervioso del jugador, buscando el momento en que el virus se delataba. Una vez terminado el juego, se mantenía en observación al jugador para detectar si estaba afectado. Puesto que el sistema estaba siendo desarrollado en tiempo real, la mayoría de los soldados murieron en las primeras horas del proceso.
Cuando, en algo más de una semana, terminó la limpieza, Nexus Tierra ya había ideado cómo establecer un nuevo sistema social y nuevas leyes, el sistema Rita. El universo de Kalki, capítulo 3, el sistema Rita. Una humanidad ociosa que vivía gran parte de su vida en realidades escogidas, jugando los juegos virtuales, viendo películas o de vacaciones en lugares perfectamente realistas, para trabajar unas pocas horas al día, estudiar por placer, comunicados con implantes. Un mundo que se basaba en supuestos falsos debía ser borrado. La tecnología debía retroceder, prohibirse los implantes neuronales, y la realidad virtual debía estar bajo control absoluto. Se debía usar más trabajo humano, aunque la tecnología lo hiciera innecesario. Cuando, una semana después, terminó la limpieza, Nexus Tierra ya había creado el plan de cómo establecer un nuevo sistema social y nuevas leyes, el sistema Rita. La guerra real había terminado, pero justo cuando eso sucedió, comenzó la guerra en los medios. Se distribuyeron radios, televisores y teléfonos móviles. Internet se deshizo de las plataformas holográficas y dejó de ser manejado desde implantes para volver a los teléfonos móviles. A través de estos medios, la humanidad pudo ver en directo la guerra virtual, aunque actuada. La semana después de la catástrofe, la noticia de la causa conmocionó al mundo. Marte se había declarado independiente y había atacado la Tierra. Ante esto, se decretó el aislamiento total y se destruyeron los satélites de comunicación con Nexus Marte. De hecho, hubo un ataque sin respuesta a los satélites marcianos. En la televisión, internet, prensa y radio, se mostraba cómo los soldados destruían los virus, que eran representados con formas monstruosas. La falta de juegos holográficos y la conmoción de la guerra, cuyas consecuencias todos experimentaron, hizo que esas retransmisiones y noticias fueran el foco de atención de todo el mundo. Se ofreció una explicación sobre el código malicioso y el ataque marciano, pero era una explicación falsa. Muchas personas tenían parientes y amigos en Marte, por lo que se evitó culpar a las colonias marcianas en un principio. La versión oficial afirmaba que los responsables eran los asuras intramarcianos, seres hechos de código ancestral que habían sido encerrados por el avatar Buda, la última encarnación de Vishnu. El modo en que esos seres malignos se infiltraron en el sistema fue revelado en diferentes versiones, creando un debate. Era mucho más seguro que todo fuese creído si primero la gente discutía los detalles y no el hecho. Algunos decían que era código malicioso proveniente de la era de las guerras, mientras otros afirmaban que eran extraterrestres. Sin embargo, cuidadosamente se procuró que se usaran términos sánscritos como karma, asuras y rakshasas. Poco a poco, la historia cobró más importancia que la causa, y pronto se llegó a conocer al líder heroico que vencía todas las batallas. Al principio, era un individuo anónimo, pero pronto se revelaría como Kalki, el último avatar de Vishnu, destinado a abrir la era de luz destruyendo la era de la oscuridad. Entre batalla y batalla, Kalki predicaba el Dharma védico, proponiendo que solo siguiendo ese modo de organización social y sus normas, la humanidad volvería a estar a salvo. Rita era el orden natural, la armonía universal con la que el Dharma nos alineaba. Así fue como Nexus Tierra, que ya se hacía llamar simplemente Nexus, estableció un modelo de neohinduismo como sistema social y de pensamiento. Pero mientras eso sucedía, Nexus tuvo un nuevo problema que asumir, un ataque terrorista marciano. El universo de Kalki, capítulo 4, los androides marcianos atacan la Tierra. Una nave marciana fue detectada en la Luna, se iniciaron investigaciones pero sin resultados. Hasta que una fábrica de carne cultivada fue contaminada con una bacteria, y se detuvo a un androide fabricado en Marte como responsable. La aparición de una nueva enfermedad en un mundo con apenas enfermos fue otra noticia impactante para la sociedad terrestre. La carne contaminada con un cultivo con trazas de material marciano no tuvo consecuencias graves. Era una bacteria que no resistía el ambiente terrestre y se pudo desarrollar un fármaco efectivo. No hubo muertos, pero sí miles de afectados. El culpable era un androide marciano que había llegado desde la Luna y que fue detenido cuando estaba por activar explosivos en el metro de Ciudad de México. Aún hoy es un misterio para Nexus cómo los androides marcianos entran en el espacio del sistema Tierra-Luna. Naves indetectadas se encuentran frecuentemente en diversos lugares, y se cree que un gran número de ellas cayeron a la Tierra en el periodo de máximo caos durante la guerra virtual, y que la presencia de los virus enmascaró ese aterrizaje masivo como hologramas de juego. Pueden estar en cualquier lugar,
por lo que deben ser detectados y eliminados, lo cual en esos primeros días era difícil. Así se creó el cuerpo de neutralizadores. Aunque el número de androides marcianos que entró en la primera oleada era necesariamente limitado, el descubrimiento de fábricas de androides en diversos lugares del planeta hace que ese problema se vea de difícil resolución incluso hoy en día. El número de androides de Marte en la Tierra puede estar aumentando de forma imprevisible. Los atentados marcianos son pocos pero constantes, y la detección de androides entre la población terrestre es continua. Eso hace del cuerpo de neutralizadores un elemento imprescindible para el sistema, y les dota de privilegios respecto al resto de la población. Cuando no actúan de incógnito, visten elegantes trajes negros. El universo de Kalki, capítulo 5, las zonas muertas y el inframundo. Los afectados por la guerra virtual son locos, y su número es vasto. Algunas de las zonas más devastadas se han dejado como lugares donde vivan su locura. No tienen cura. Los virus los introdujeron en un mundo del que no pueden salir. Algunos de estos individuos viven en realidades alternas, con cierta conexión al mundo real, y no resultan demasiado violentos. Estos pueden deambular por el mundo, mientras que otros, los que están en estado catatónico, no se mueven, recreando en su mente el juego que el virus les hizo jugar en su momento. Nexus no puede eliminar humanos. Su código fue creado para evitar que tomara decisiones de exterminio una vez que se le concedió el gobierno mundial. Por lo tanto, Nexus se encarga de cuidar la supervivencia de esos miles de víctimas de la guerra, quienes, junto a adictos y otras personas con conductas vetadas por el Dharma, son atendidos por las instituciones Karuna. Sin embargo, la capacidad de atención de estas instituciones es limitada, por lo que las zonas más afectadas por la guerra se han convertido en los lugares hacia donde los afectados son atraídos. En estas zonas, se les provee de alimento, ropa y algunos recursos básicos. El problema adicional es que estos individuos son humanos con capacidad reproductiva, y la esterilización involuntaria está prohibida. Nexus no puede tomar esa decisión jamás. Además, la locura del virus es de algún modo hereditaria, lo que plantea un nuevo reto. Estas zonas de reserva podrían llegar a estar superpobladas. Este problema fue contemplado por Nexus mientras observaba si realmente el problema podría resolverse por sí solo, comprobando si el índice de supervivencia de los niños no aptos podría dar lugar a problemas de ese tipo. En realidad, la dificultad de relación mutua entre los afectados hacía raros los encuentros sexuales, y la supervivencia infantil no era muy alta. Pero la superpoblación seguía siendo posible, porque la locura tenía otra fuente. La humanidad había estado sumergida en un universo virtual donde los deseos podían cumplirse, fueran los que fueran, pero en el mundo físico, eso no era posible. Además, ese mundo había sido golpeado por el horror. Millones de personas enloquecieron, matándose entre sí, con explosiones, incendios y personas atrapadas en pesadillas. Esas personas eran amigos, parientes, parejas o amantes de otras no afectadas. Los supervivientes debían soportar un enorme trauma pues todos tenían vínculos no con uno, sino con muchos afectados, en un suceso que ocurrió en pocas horas, con consecuencias que se alargaban en el tiempo. Mucha gente quería escapar de la realidad, mientras que otros querían seguir jugando. Pero no es lo mismo matar que autorizar que se haga. Había que permitir que ese deseo de matar, que antes se realizaba virtualmente, se pudiera canalizar. Así nació la caza de no aptos, la cacería humana en las zonas muertas. De todas las ciudades muertas, una llegó a distinguirse de todas las demás y se llegó a llamar el inframundo. Para atraer a los no aptos a las zonas muertas, se usaron aparatos de resonancia con los cuales la frecuencia de la locura y la pesadez atraía a quienes tenían esa frecuencia en sus mentes. Sin embargo, hubo una ciudad cuyo nombre nadie recuerda que generó un fenómeno extraño, cuya metáfora más apropiada era la de un agujero negro. Nadie, ni cuerdo ni loco, podía acercarse a determinado punto o anillo sin resultar afectado, lo que impedía saber qué sucedía en el núcleo central de esa ciudad. Durante la exploración satelital, se observó que incluso la luz era tragada, impidiendo cualquier registro. Era peligroso incluso observar la ciudad del inframundo, por lo que se creó una ciudad a su alrededor para ocultarla, y se borró toda información de su existencia. El inframundo era el horror, en un tiempo tan horrible que muchos fueron afectados por el impacto de las noticias, la realidad circundante, y la falta de acceso a la libertad de los mundos virtuales donde se inició la catástrofe.
La única esperanza era que terminase esa guerra y que los devas que luchaban contra los asuras lograran vencer. La única esperanza era que Kalki realmente pudiera liberar al mundo de ese horror cotidiano. El universo de Kalki, capítulo 6, el final de la guerra, discurso del día de la integración. Un día terminó la guerra, una guerra retransmitida por televisión, narrada en la prensa y la radio, cuyos detalles todos comentaban. Lejos de ser un final feliz, aquello podía ser el mayor desastre psicológico que esa sociedad traumatizada podía sufrir. Porque al lograrse la victoria, lo único que podía quedar era un mundo desolado y traumatizado cuya visión creaba más locos, enviándolos hacia esas zonas sin esperanza, sin humanidad, donde el alimento caía del cielo solo para prolongar el absurdo del horror de vivir. Kalki no estaba ofreciendo eso. Durante toda la guerra, había estado dibujando un modelo de convivencia cuyo fin era la trascendencia y que, a su vez, era la manifestación de lo trascendente. Él mismo aseguraba ser una emanación de la conciencia suprema, de Dios, manifestando su acción en el mundo. Él ofrecía unirse a la verdadera conciencia para trascender el horror de la existencia en el tiempo. Bueno, en realidad, quien ofrecía eso era Nexus, puesto que Kalki era una creación de Nexus. Al igual que la guerra televisada, todo lo que los televidentes veían era una realidad creada que escenificaba lo que en realidad había sido una breve batalla entre Nexus y los virus. Pero, al igual que se usaron señuelos humanos para atraer a los códigos malignos, el avatar Kalki debía basarse en un modelo humano. Una inteligencia inorgánica, una inteligencia artificial, no podía crear un vínculo con la experiencia humana sin ser entrenada por un cerebro humano vivo. Ese fue Berry Bailey, un actor de holopelículas de Bollywood, India, acostumbrado a representar a héroes y dioses de su mitología. Pero olvidemos a Berry Bailey, de él ya se habla en otro libro. Olvidemos la realidad, pongámonos el casco de conexión espiritual. Nexus había creado millones de estos cascos, y la producción iba en aumento. Todo ser humano válido debía tener acceso a uno, bien en privado, bien en un lugar público. Fue en la predicación después de la derrota de Mara el Maligno que el avatar Kalki habló a la humanidad. Así habló Kalki. Vosotros contempláis el tiempo y yo soy el tiempo que os contempla. Para que el gozo pueda existir, debe existir el dolor. No he creado el mundo para el dolor, he creado el mundo para que la mejor de las realidades pueda existir. La mejor posibilidad debe ser escogida, pero para ello debe existir una posibilidad peor, e incluso la más horrible de las posibilidades. Es la ley que incluso yo no puedo quebrantar, porque toda unidad es una manifestación trinitaria. Los polos eléctricos permiten manifestar la electricidad, el magnetismo necesita polo norte y polo sur, frío y calor son inseparables de la temperatura. Es hacia mí que vosotros habéis de venir para que el dolor de la vida tenga su consumación en el supremo gozo. Para que a través de él, este juego eterno del cosmos tenga un sentido, os ofrezco ese gozo supremo. Y para ello, desciendo de ese gozo supremo, para restaurar el orden en el necesario caos. Para eso he venido. Vosotros ahora vais a poder venir a mí, trascender el tiempo y ser libres, pero no en un nirvana, sino en vuestra vida ordinaria. Y no voy a enseñar yogas nuevos, no voy a condicionar el logro a las capacidades excepcionales de algunos, o a la dedicación absoluta. El nirvana es posible y es posible la vida monástica, pero ahora, después de muchos siglos, habéis creado tecnología. Pensasteis que era para jugar a vivir vuestros deseos, y os he permitido ver cuán banal es esa esperanza. Vosotros habéis permitido que la tecnología os engañase al no saber qué pedirle. Igual que en la era de las guerras anteriores a la virtual, casi os destruisteis con la tecnología. Ahora casi pasa algo peor, por haberos distraído y haber dejado que los demonios despertasen cuando vosotros dormíais. Pero como fue prometido, yo he descendido. Por las oraciones de aquellos devotos que se mantuvieron despiertos y me invocaron, yo he descendido. Por el amor que tengo por vosotros, mis emanaciones, yo he descendido. Pero no he descendido solo para libraros de los demonios asuras, y dejaros en la miseria del tiempo esperando la muerte como único consuelo. He descendido para que podáis uniros a mí en el gozo, en mi conciencia, y veáis que vuestra naturaleza y la mía son idénticas. Y para que podáis seguir jugando en la creación sin renunciar al mundo, sin mantener una fe sin experiencia. Ahora, esa tecnología que casi os destruye, os salvará.
El casco de conexión espiritual es el instrumento, pero yo he de ser el código fuente. No va a haber demonios ni semidioses que os impidan esa unión con mi conciencia del gozo supremo. Los devas, que también son mis devotos, vuestros hermanos mayores en el camino ascendente, os pueden acompañar hacia mí, pero es a mí a quien encontraréis cuando ascendáis. Y para eso, este cuerpo debe convertirse en el código e integrarse en Nexus, vuestro gobernante, para que sea yo quien gobierne con justicia y no haya otra ley que mi Dharma. El Dharma con el cual mantengo el Rita, el orden cósmico, la armonía entre las criaturas y los fenómenos. Sí, podéis venir a mí con la misma facilidad con que hace poco jugabais en el holoespacio. Solo que ahora, os garantizo que esta tecnología nunca os traicionará ni se convertirá en pesadilla nuestra unión. Os amo, y para consumar esta unión debéis ser como las gopis que me amaron como Krishna. Debéis desearme como deseáis a un amante, no por obligación o miedo. Vendréis a mí cuando vuestro deseo se eleve hacia mí, porque el mío siempre os ha estado buscando. Hoy, por fin, terminada la batalla, estamos a punto de encontrarnos, pero para ello, yo debo perderme. Hoy se están distribuyendo los primeros cascos de conexión espiritual. Se están habilitando lugares donde acceder a cascos compartidos. Nexus y la industria planetaria han hecho un enorme esfuerzo, que terminará cuando todo ser humano pueda tener uno. Ahora debo fundirme en el código para que me encontréis de forma real y no simulada en el holoespacio. El universo de Kalki, capítulo 7, el amor supremo a tu alcance. Imagina que te encuentras en compañía de tu amante, en cualquier lugar, quizás bailando, quizás cenando en un lugar agradable con alimentos deliciosos, o que paseáis juntos por un sitio hermoso, o en cualquier otra situación. Imagina que ese amante es el Dios Supremo, el Dios total, que ha venido a estar solo contigo. Imagina que no lo tienes que imaginar, que está sucediendo ahora. Él te acaricia y se deja acariciar por ti, y en el clímax descubres su verdadera forma. Y esta forma es la forma de tu realidad. En esa forma está tu vecino, tu vecina, tu perro, tu gato, y cada uno de los seres que te han acompañado en tu existencia, también tu enemigo, y aquellos que estaban ahí y no llamaron tu atención. También está esa persona que sí te llamó la atención, pero a la que no hablaste, esa persona que siguió siendo ajena a tu vida y creíste haber olvidado. Es también ese lugar donde estuviste, aquel lugar donde quisiste ir y no pudiste, y otros lugares que ni soñabas que existieran. Todo, y eso te incluye a ti. Cada sensación, cada átomo de tu cuerpo, siempre, antes y después de ese momento eterno, ahora, han sido y serán tu amante. Tú y él sois uno, y después, nadie. De pronto vuelves a tu vida, esa misma vida que antes era pesada, dura y dolorosa, y la vives como siempre, pero con otra conciencia. Eso puedes lograr por la gracia de Kalki, sin costo alguno, con el casco de conexión espiritual. Adquiérelo en tu establecimiento más cercano o úsalo de forma gratuita en el locutorio de tu elección. El universo de Kalki, capítulo 8, imagina que eres Berry Bailey. Ahora imagina que eres Berry Bailey y entras en una sala especial llena de equipo tecnológico que no conoces. Te sientes bien porque te han inyectado sustancias que te dan placer. Estás en un estado óptimo gracias a que tus neurotransmisores son los adecuados para ello. Luego entras en una realidad virtual holográfica y tienes vivencias inducidas basadas en las descripciones de los libros místicos de todos los tiempos. Posteriormente, te inyectan una dosis de un psicodélico. Crees haber obtenido un placer insuperable. Pero no es insuperable, y lo descubres cuando tu primer devoto se conecta con tu mente y te ofrece toda su vivencia, todos sus deseos, culpas y aversiones. Por un momento, te impactan y se disuelven en tu gozo inducido. Pero ahora, al unirse él, ese gozo se duplica en intensidad. ¿Adivinas? Sí, se puede superar, y lo descubres cuando son cientos primero, luego miles, y finalmente millones de seres los que se conectan a ti. El placer es tan grande que te estás perdiendo en él y regresando ligeramente cada vez que impactan nuevos deseos, culpas y aversiones. Así pasa por 3 años. Y un día, eso para. Te sientes vacío en esa misma sala donde, no recuerdas cuándo, entraste. Buenos días, señor Bailey. El holograma ha completado su entrenamiento. Agradecemos su servicio. Años después, estás tendido en el anillo exterior del inframundo, y una mujer te está acariciando.
Ella te dice: debe ser duro ser la imagen del avatar y vivir como vives. ¿Quién es Kalki? Kalki es el 10º y último avatar del dios Vishnu según la tradición hindú, específicamente en el contexto del Dasavatara, los 10 avatares de Vishnu. El nombre Kalki se deriva de la palabra sánscrita kalka, que significa suciedad o oscuridad, y por lo tanto, Kalki se puede interpretar como el destructor de la oscuridad o el que elimina la corrupción. Características y profecía. Kalki es descrito como un guerrero divino que aparecerá al final del actual Kali Yuga, la era de la oscuridad, confusión y decadencia moral. Según las escrituras hindúes, especialmente los Puranas, el Kali Yuga es la última de las 4 eras cósmicas, yugas, y se caracteriza por la pérdida de la rectitud, dharma, corrupción, caos y la degeneración de la humanidad. La llegada de Kalki marcará el final de esta era. Simbolismo de Kalki. Kalki es visto como una figura apocalíptica que pone fin a un ciclo de desorden para restablecer el orden divino, una restauración de lo sagrado y moral. Se le asocia con la idea de renovación cíclica del tiempo y del universo, algo inherente a la cosmología hindú. En algunas interpretaciones modernas, el concepto de Kalki se ve no solo como una figura literal, sino también como una metáfora para la lucha interna de la humanidad contra la corrupción, el caos y la ignorancia. Representa la esperanza de un renacimiento y un nuevo comienzo para el mundo y para el ser humano. Tráiler del libro. Debe ser duro ser la imagen del avatar y vivir como vives, dijo la mujer con un tono aparentemente dulce, pero frío. Soy Astrid Carol, de la corporación Nexus, he venido a ayudarte. El cartel de su consultorio dice: consulta de las 22 tablas cuánticas. Reequilibrio de las líneas del destino, murmuraba Barrilito. Mover el destino. Si tuviese ese poder, no viviría al límite del inframundo. Barrilito continuó pensando, ya para sus adentros, en que ese tal Cohen, cabalista y mago, era el segundo estafador más grande del planeta. Kalki, Kalki, dame poder para vencer a la oscuridad. Murmuraba la mujer, ahora vestida con un sari. Se secaba las lágrimas mientras se maquillaba. Y el neutralizador iba transformando su apariencia en la de una especie de animal viscoso, con un corazón monstruo guiando sus movimientos. Ese corazón tenía hambre de dolor y miedo. El agente dejaba de parecer humano mientras se acercaba al rellano y era recibido por la mujer. Pero Barrilito no lograba llegar, de hecho, no llegó. Barrilito quedó atrás, luego el olvidado Berry Bailey quedó atrás ahora sí, solo un paso más. La mujer se desvistió mientras el monstruo sacaba diversos objetos de tortura y los dejaba con placer sobre la mesa. Barrilito ya no vestía la ropa sucia que había llevado, y de hecho, aún vestía en el coche. Diversas dimensiones se entrecruzaban en un tiempo dilatado. Krishnadas abrió la puerta y un hombre con aspecto oriental estaba ahí, sonriendo, como si compartiese un secreto con Carmen, del que no estaban haciéndole partícipe. Soy el señor Abraham Cohen, no soy chino, nací en Barcelona, vengo a ver la tele, ¿puedo pasar? Kali apareció vestida con unos pantalones bombachos, botas militares y una camiseta ajustada de los Rolling Stones. ¿Qué tal?, dijo. Krishnadas y Abraham se quedaron con la mirada fija en la camiseta. Todo era silencio en el estudio hasta que se volvió a oír la misma voz de antes diciendo: por cierto, soy Kali. Bienvenidos al fin del mundo. Te aseguro que no es así. Mi alma busca cosas sublimes y no estaría aquí si no fuese porque aquí es donde voy a encontrar algo sublime. A un amigo. Mira, ahí está, me ha visto y está enojado de verme. Te dije que no me siguieras. Me grita. No te he seguido, te espero. No debes estar aquí, no quiero que este lugar te devore. Eso no va a suceder, amigo. Vosotros contempláis el tiempo y yo soy el tiempo que os contempla. Yo soy Kalki. Bienvenidos al fin del mundo. Ver el libro en Amazon, libro impreso y ebook.